vemos estas dos imágenes, ¿qué tienen en común estas dos estructuras? ¿Alguien que quisiera decir ahí? ¿Qué podrían tener en común? Fracturas, ok. Entonces, si la vemos a primer plano, pues son dos estructuras que podrían ser diferentes, ¿no? Una es de su área, es una estructura de material, concreta, visible y que puede ser impactada por condiciones del ambiente. Y la otra, pues, es más de mi área, de la psicología. Es una estructura más viva, más dinámica y que es responsable de nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo tomamos decisiones. Pero en realidad tienen en común que ambas tienen la capacidad de sostener mucho. Pero así como sostienen, también pueden fracturarse, pueden agrietarse. Y ahí es donde vamos a ver la ética desde ese punto, donde pues mi ejercicio profesional no consiste en evaluar materiales o construir estructuras como ustedes, pero sí veo mucho lo que es la arquitectura de la mente y cómo pensamos, cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, cómo nuestros procesos mentales pueden fortalecerse o debilitarse cuando actuamos bajo ciertas circunstancias. Entonces, desde la ingeniería civil, ustedes sabrán, los materiales son infinitamente resistentes o se pueden debilitar. Sí, ¿verdad? Se pueden desgastar, se pueden debilitar. Entonces, nuestra capacidad ética, si la vemos fuera de ese código de normas, de ese código profesional, lo podemos ver como un proceso humano, que también se puede debilitar dependiendo de qué tanto nosotros la reforzamos. Entonces, para mí, en la ingeniería civil podríamos decir que la ética es la parte invisible de sus estructuras, de sus proyectos, de todo lo que ustedes realizan. Porque ahí es donde podemos ver que el resultado final es la estructura, no el edificio, la carretera o el proyecto que ustedes estén elaborando. Pero detrás de eso hay algo menos visible, que son todas las decisiones que ustedes van tomando en ese proceso. Y que muchas veces esas decisiones pueden llevarnos a actitudes, respuestas que probablemente tal vez no sean las más responsables o las mejores en ciertos escenarios profesionales. Entonces, si definimos un poquito la ética desde mi punto de vista de la neuropsicología, podemos decir que es una función de autorregulación profesional. Ustedes como profesionales no solamente es de que sepan identificar lo que está bien y lo que está mal, sino que realmente puedan regular su propio comportamiento en distintos escenarios donde ustedes se ven bajo presión, donde hay expectativas, hay plazos, hay presupuestos, hay jerarquías muchas veces que respetar. Entonces, para poder autorregularme, pues, ¿qué me permite eso? No tener una respuesta automática, donde cuando tenemos este comportamiento ético y moral, mi respuesta va a ser más regulada. Regulada para poder anticipar consecuencias y para poder tener una acción que va a ser, muchas veces no es la más cómoda, ¿sí? Porque van a haber decisiones éticas que nos pongan entre la espada y la pared, donde no sepamos qué hacer o cómo actuar, pero sí va a ser la más responsable. Entonces, si vemos que es una capacidad, no es algo con lo que nacemos, no es algo que innatamente nos va a salir, es algo que tenemos que fortalecer y que tenemos que trabajar para poder construir nuestra mente de esta manera. Entonces, ¿de dónde emerge la ética? Si vemos que es una función, pues esa función, toda raíz, nos lleva a nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no es como que tenga ahí un centro moral específicamente en algún lado, sino que se construye por redes de los distintos procesos cognitivos. ¿Qué redes o qué procesos se ven involucrados? La emoción, la empatía, el razonamiento, mi control inhibitorio, como yo inhibo mis impulsos, la anticipación de consecuencias y el poder tomar perspectiva, donde yo no solo veo mi criterio, sino que puedo considerar la perspectiva de otras personas o ver esa decisión desde otros ángulos. Entonces, no va a depender nada más de que ustedes conozcan las reglas. Una persona cuando va a actuar con ética no es que
se levanta todos los días y dice voy a obrar bien o hoy voy a actuar de forma incorrecta, ¿sí? Sino que es que su cerebro realmente tiene que tener la capacidad de poder reconocer cuando esa situación va a tener implicaciones morales, anticipar esas consecuencias, regular sus emociones y controlar sus impulsos, el poder considerar el impacto en otros, el poder también integrar la evidencia que tienes y realmente para tomar esta decisión o para poder llevar a cabo esta acción tengo toda la información, tengo todos los datos, resistir a la presión social o a la jerarquía, donde no todos ustedes trabajan de forma independiente, a veces trabajamos en empresas bajo el mando de alguien y hay expectativas, hay reglas que seguir y pues en base a eso actuar conforme a valores. Y eso pues muchas veces, como les decía, puede llegar a tener un costo personal, institucional o incluso, ¿verdad?, un costo también a un nivel más macro. Entonces lo que buscamos es poder entrenar nuestra mente para que pueda integrar todos estos procesos. Que ustedes en el día a día puedan fortalecer su mente para integrar sus emociones, sus pensamientos, la forma en la que controlan sus impulsos y esa responsabilidad social también, que cuando trabajamos para el servicio de otras personas y que va a influir mis decisiones en la vida o la seguridad de otras personas, que también pueda tener esa responsabilidad social. Entonces veamos un poquito. Daniel Kahneman menciona que para poder llegar entonces a tener una buena toma de decisiones y a tener esta capacidad de autorregulación profesional, yo tengo que saber manejar dos sistemas en los que todos nosotros llegamos a tomar decisiones. El primer sistema es un sistema más rápido, más intuitivo, menos control y esfuerzo cognitivo, ¿sí? Y ese se va construyendo en base a la experiencia. A medida que ustedes van ejerciendo y van laborando y teniendo ciertos escenarios, pues van adquiriendo experiencia. Y esa experiencia les lleva a tomar decisiones más ágiles, a poder considerar ciertas soluciones de cierta manera. Y pues cuando ya viene una situación que se pareció a otro escenario que ustedes ya han manejado o a otra situación en la que ya han estado, pues a veces miran esas soluciones evidentemente, ¿no? Ya sin pensarlo mucho. Pero ¿qué pasa? La intuición puede fortalecerse, pero no debe sustituir la verificación. Y ahí es donde, aunque este sea automático, ustedes todos los días tienen que fortalecer el sistema 2, que es ese sistema de toma de decisiones que es más analítico, más controlado, más deliberado y requiere un esfuerzo mental. Entonces, en este sistema 2 ya debemos de tener espacios donde hay reflexión y cuestionamiento, donde yo me pregunto, ¿esta decisión qué riesgos pueda tener? ¿Qué riesgos estoy minimizando? ¿A quiénes puede llegar a impactar? Ya me tomo el tiempo de no solamente actuar porque la experiencia me lo dice así o porque la intuición me lo dice así, sino que se crean espacios para poder reflexionar y cuestionarme y que de esa manera, pues, mi ética profesional pueda día con día no solo basarse en mi experiencia, sino que en la conciencia también, donde vamos fortaleciendo desde un plano más analítico, más controlado, que me pueda llevar a poder lidiar con la presión, con las expectativas, con los plazos, con también lo que mi jefe o esta jerarquía me está imponiendo. Entonces, solamente recordarles eso, ¿verdad? La intuición está bien, la experiencia la vamos a desarrollar dos términos de por qué esto va sucediendo, por qué esas pequeñas decisiones van creando que esa persona que tiene muy buenos estudios, probablemente no tenga ni necesidad económica, tiene muy buenas intenciones, muy buenos valores, tome decisiones que a veces no sean las mejores, y a esto le llamamos el desvanecimiento ético o la ética limitada. Entonces veamos un poquito qué es eso. La ética limitada o bounded ethicality es esta capacidad de tomar decisiones que muchas veces se puede ver limitada o restringida
por condiciones externas e internas. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas condiciones que podemos encontrarnos? Presión de tiempos, la cultura del equipo en la que estamos trabajando, algunos elementos también en cuanto a la organización de los proyectos, de lo que estamos organizando. Entonces, todas estas variables pueden llegar a limitar la forma en la que estamos tomando decisiones. ¿Y qué pasa? Este término, que es el desvanecimiento ético, nos lleva a que, pues al final, cuando yo estoy tomando una decisión, empiezo a enfocar mi atención en otros elementos, dejando por fuera la dimensión moral. Entonces me enfoco en estas decisiones desde una parte más administrativa, económica, técnica, y como todo eso está ocupando mi mente, mi atención, mi foco, la dimensión moral se desvanece, porque me enfoco más en esos elementos. Entonces ahí es donde corremos el riesgo de tomar una mala decisión porque mi foco está en otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder nuevamente y reforzar en el día a día la ética es traer ese foco, esa dimensión moral nuevamente a nuestros espacios, a nuestros entornos de trabajo, a los escenarios donde nos estamos desarrollando como profesionales, para que ese desvanecimiento ético no se dé tanto. Entonces, veamos este escenario, traigámoslo a una situación concreta, ¿no? Durante una obra se detecta que hay una inconformidad que requiere revisión. Corregirla implicaría retrasos, aumento de costos y tensión con el contratista. La conversación del equipo se empieza a centrar en cuánto tiempo nos va a demorar esto, cuánto gasto extra va a tener esto, qué reglas y qué ítems y qué elementos no estamos cumpliendo en base a lo que debemos seguir avanzando con este proyecto. Y todo eso, si se fijan esas preguntas, dejamos por fuera la dimensión moral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar la conversación al punto donde debería de ser, que es qué riesgos puede presentar este atraso para los usuarios finales, que muchas veces pueden llegar a ser personas que van a estar en un edificio o los que van a utilizar la carretera, que ustedes cuando están en sus proyectos, esas personas no están presentes, pero las tienen que tener presentes aquí en la mente. Y ahí es donde traemos la dimensión moral, donde yo devuelvo la conversación a no cuánto me va a costar esto o cuánto más me voy a tardar en el plazo, sino que lo devuelvo a ese usuario final que realmente va a ser el que muchas veces pueda tener el riesgo si ese edificio se cae o si ese puente se cae. Entonces, devolvamos la conversación a realmente lo que importa muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos con este desvanecimiento? Pues les invito a ustedes a crear espacios en sus empresas, en sus lugares de trabajo, donde devolvamos y diseñemos preguntas que nos devuelvan esa dimensión ética en su día a día. ¿Qué preguntas? Pues, ¿quién puede verse afectado? ¿Qué riesgos estamos aceptando? Incluso, ¿podría sostener yo esta decisión ante la opinión pública? Si esta decisión saliera en cámaras y en televisión, ¿podría yo sostener realmente esta decisión? ¿Qué presión está influyendo? ¿O qué me está orillando muchas veces a tomar esta decisión? Entonces, traigamos estas preguntas nuevamente, no solamente el presupuesto, el costo, el tiempo, a quién le tengo que rendir cuentas, sino que también volvamos al usuario final, que nos permite traer también, ¿no?, esa empatía, esa toma de perspectiva y esta dimensión moral a la mesa nuevamente para fortalecer esa ética. Entonces, una decisión poco ética no siempre se va a sentir como incorrecta en el momento, ¿verdad? Ahí es donde lo que les decía, la decisión ética no siempre va a ser una gran decisión que va a llevar actos de negligencia, sino que pueden ser pequeñas decisiones que en ese momento son justificables. Nuestra mente, vean lo curioso que es, cuando estamos tomando decisiones que van en contra totalmente de nuestros valores, la mente es muy inteligente, porque para poder mantener el equilibrio emocional y psicológico,
Lo que mi mente hace es tratar de justificar. Y ahí es donde la forma en la que yo interpreto la realidad podría verse totalmente distorsionada. Entonces mi mente empieza a encontrar vacíos, a rellenar lagunas, donde al final me pueden llevar a creer que la decisión que yo estoy tomando es la correcta. Y a eso le llamamos en psicología los sesgos cognitivos, donde estos sesgos cognitivos se ha encontrado que son como atajos mentales. Son maneras en las que mi mente pues es útil para poder encontrar un equilibrio emocional y psicológico donde yo me sienta bien. Porque si tal vez eso va en contra de mis valores, me puede generar estrés, ansiedad y al final me puede llevar a no estar tan emocionalmente estable. Entonces busca estos atajos que pues van a influir en cómo yo percibo los riesgos, cómo muchas veces obedezco a la autoridad o sigo las reglas, cómo justifico esas decisiones, cómo asumo responsabilidad, cómo reacciono bajo presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de abrir espacios nuevamente en nuestros entornos laborales donde regresemos la dimensión ética y moral, es también poder reconocer a nivel individual qué sesgos cognitivos he desarrollado que no me está beneficiando tanto en mi toma de decisiones. Entonces, veamos un poquito qué sesgos cognitivos podemos llegar a desarrollar. Tenemos el sesgo de la autoridad. ¿Qué piensan ustedes que es eso? ¿Alguien que así rapidito quiera decir? ¿Qué creen que es el sesgo de autoridad? Exacto. Donde simplemente actúo basándome en lo que la jerarquía, alguien con más experiencia, pues el que realmente me paga, dice. Entonces me voy guiando y tomo mis decisiones en base a eso. Ni las cuestiono ni doy mi criterio. Exceso de confianza, lo que hablábamos, la experiencia está bien, la intuición está bien, porque me lleva a tomar buenas decisiones. Pero no siempre debo de confiar totalmente en mi intuición y en mi experiencia. Debo volverme a cuestionar muchas cosas que ahora hago en automático, pero que ahora tengo que mejor ponerle un poquito más de mente porque no siempre me llegan a las mejores decisiones. El sesgo de confirmación, como les digo, cuando hay vacíos, cuando hay lagunas, mi mente busca rellenar, busca aceptar, busca evidencia que me diga que lo que yo estoy creyendo y estoy pensando es verdad. Y me lleva a ignorar lo que puede ser totalmente contradictorio a eso. El sesgo de optimismo, pues creer en la probabilidad de que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo esto siga adelante, ¿no? Quiero que el proyecto se termine, que vamos a cumplir con los plazos, que vamos a cumplir con todo, e ignoro también, ¿verdad?, escenarios que tal vez pueden ser alternativas y que no son los más optimistas posibles. La difusión de responsabilidad. Ustedes más que nada trabajan mucho en equipo, con muchas personas, en ocasiones en proyectos y en distintos elementos de su ejercicio profesional. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay muchas personas involucradas en una decisión. Y aquí a veces creamos la idea de que la responsabilidad está en otro, no en mí. Porque como somos tantos, me desligo un poquito de la responsabilidad. Y a veces eso nos puede llevar también a actuar de maneras que no son las mejores. El costo hundido, como ya he invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto conocimiento, tengo que seguir adelante. Porque si no, esto me va a costar demasiado. Y por último, la normalización de la desviación. Prácticas que se han realizado hasta el momento y como nadie dice nada y siempre se ha hecho así, o siempre lo hacemos de esta manera, se empiezan a normalizar y muchas veces no son las correctas, no son las más éticas que digamos. Entonces, más de alguno se dijo, yo creo que uso ¿verdad? O yo creo que en algún momento ha aparecido en mis decisiones. Cuestiónense e identifiquen cuáles pueden estar más presentes en sus decisiones. Y en base a eso, pues se vio también que vean que la ética no solamente tiene que ver con el individuo, sino que también tiene que ver con el sistema. Y ahí es donde viene James Reason y menciona que hay una diferencia cuando hay un enfoque centrado en la persona a cuando hay un enfoque centrado en el sistema. Porque una decisión ética o una falla ética no siempre solo va a ser un individuo.
O no solo siempre va a ser una decisión allá, aislada. Muchas veces son acciones que se han ido repitiendo. Entonces vean que él pone este modelo bien curioso en el formato de un queso suizo. Y él menciona que las rodajas de queso son barreras. Barreras que nos encontramos o que podemos poner en nuestro ejercicio profesional para evitar muchas conductas que son falta de ética. ¿Qué barreras podemos tener? Supervisión constante, un buen liderazgo, la organización, factores de logística y de organización que tenemos en esos proyectos, condiciones del individuo o acciones de esos individuos, todas esas pueden ser barreras. Pero bien dijimos, ¿no? Ningún material es totalmente resistente de forma ilimitada. Estas barreras pueden tener huecos, pueden tener hoyos, que ahí es donde se vuelven las vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades son los elementos internos y externos que hablábamos con esta ética limitada. La presión del tiempo, comunicación débil entre los que están colaborando juntos, un mal liderazgo, intereses económicos, muchas barreras, muchas vulnerabilidades que van a traspasar esas barreras. Y es lo que nos va a llevar a incidentes o a actitudes, decisiones que son realmente fuera o que contradicen nuestros valores. Entonces, ahí es donde buscamos también preguntarnos cuando falla una decisión o cuando vemos estos errores en nuestros ambientes laborales, ¿qué barreras tenemos que poner o fortalecer para detener este tipo de comportamientos? ¿Estamos fallando en el liderazgo? ¿O estamos fallando en la comunicación? ¿O estamos fallando en los procesos, la organización de todo lo que tenemos, que esto está llevando a las personas, a los colaboradores, a actuar de formas que no son tan éticas? Entonces también preguntarnos qué barreras necesitamos fortalecer, ya sea a nivel individual o a nivel también de sistema. Entonces la ética no solamente es esa cualidad personal, sino que una barrera preventiva. Porque cuando empezamos a fortalecerla, empezamos también pues a decidir mejor y a poder evitar muchos incidentes y muchas situaciones en el rubro que ustedes están, que llevan a esos actos que no son tan éticos dentro de pues los colaboradores. Entonces ya para ir finalizando, ¿cómo podemos potenciar un poco la ética en nuestro día a día? Como vimos al inicio, es una función autorreguladora donde nos va a llevar a fortalecer los procesos de nuestro cerebro, emoción, pensamiento, responsabilidad social y autocontrol. Y por ende, ¿verdad?, a identificar esos sesgos cognitivos. Entonces veamos un poquito qué podemos hacer en el día a día. Uno, entrenar la autoconciencia ética. Muchas fallas no comienzan con una decisión abrupta y corrupta, sino con una incomodidad pequeña. Entonces el poder tomarnos ese tiempo donde nos cuestionamos, ¿verdad? Los espacios que les mencionaba de decir qué riesgos estoy tomando, tengo toda la información, qué me está presionando, me está impactando, me está influyendo a tomar esta decisión. Y eso créanme que les va a ayudar no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel personal. Porque la ética no solamente me sirve en el trabajo, me sirve con mis relaciones interpersonales, con mi pareja, con mi familia. También identificar los propios sesgos, que era lo que les invitaba a hacer cuando los definíamos cada uno. El poder ver cuáles influyen en mis decisiones. Si actualmente estoy actuando nada más por el sesgo de autoridad, lo que me dicen y no cuestiono, no estoy ejerciendo mi propio criterio, o estoy confiando demasiado en mi experiencia y ya dejé de cuestionarme muchas cosas que tal vez al inicio de mi carrera sí me cuestionaba. Entonces el poder reconocerlos, porque al final eso se vuelve una vulnerabilidad para ustedes. Algo que los puede llevar a actuar de maneras que no son las mejores. Fortalecer la valentía moral. Hoy en día es bien difícil y a veces las situaciones en los trabajos son un poco complejas, pero fortalecer el hablar, el disentir, el poder actuar responsablemente, aunque haya un costo personal, institucional o profesional. Que en la teoría es bien fácil decirlo, ¿cierto?
Pero cuando ya estamos en la práctica y en el día a día, ahí es donde es difícil sostener esa valentía moral hoy en día. Pero que seamos nosotros la diferencia al momento de hacerlo. También humanizar esta decisión técnica, el poder traer al usuario final a la mente, no decidir simplemente y humanizar la decisión no es que yo siempre voy a pensar emocionalmente, ¿no? Tampoco. No es como que voy a ignorar la lógica y la razón, pero sí hacer un equilibrio, donde me enfoco, porque es importante enfocarme en plazos, presupuestos, costos y todo lo que ustedes miran en sus proyectos, pero también, ¿verdad?, tener el elemento de ese usuario final, de a quién va a perjudicar, a quién puede llegar a afectar. Cuidar la integridad de decisiones pequeñas, el poder tener ese espacio donde vemos que tenemos que darle importancia a esas decisiones del día a día y desarrollar la tolerancia a la incomodidad. Incomodidad por preguntar, incomodidad por retrasar, incomodidad por no decir, por pedir. O sea, al final, cuando algo va en contra de nuestros valores, genera incomodidad. Y si nos vamos callando, ahí es donde sale ese sesgo de normalización, porque yo lo voy tomando como normal. No es que siempre se ha hecho así. Ay, es que estamos optimizando recursos. Y ese recorte de recursos es un riesgo de seguridad. O estamos optimizando procesos. Y esa optimización de procesos, nos saltamos pasos de supervisión que realmente son necesarios. Entonces, el poder realmente, pues, tolerar esa incomodidad y cuestionarnos cuando esa intuición incluso me dice como, creo que debo de tomar en consideración la opinión del otro, o debo tomar en consideración esos elementos, cuestionármelo y no solo quedarme con esa incomodidad. Entonces, ya para finalizar, pues veamos y les quiero dejar con el mensaje que la ética se vuelve una barrera antes de que el riesgo se convierta en un daño. Y como les decía, el daño no solamente es pues que se caiga un edificio, un puente o que se destruya el proyecto que ustedes están haciendo, sino que el daño a su reputación, el daño a la imagen que ustedes mismos tienen de ustedes, que esa debe ser la más importante, ¿no? El criterio y el concepto que ustedes tienen como persona y como profesional. ¿Sí? Así que reforcemos esa ética en los espacios, en el sistema, en las compañías, pero también reforcemos esa ética a nivel de sus propios sesgos y la manera en la que ustedes están tomando decisiones.